En esta ocasión realizaremos una actualización sobre el tema de preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad compleja y multisistémica que se diagnostica tras la aparición de hipertensión arterial luego de la semana 20 de gestación con una complicación adicional como proteinuria, disfunción de órganos o disfunción útero-placentaria. La preeclampsia representa una de las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Es bien conocido que las mujeres que sobreviven a una preeclampsia tienen una esperanza de vida reducida, un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. Además, los bebés de madres preeclámpticas tienen un mayor riesgo de prematurez, muerte perinatal, enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y deterioro cognitivo. La Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo clasifica la preeclampsia como prematura si ocurre antes de la semana 37 y a término si ocurre luego de la semana 37. Obviamente en esta categoría también entra la preeclampsia postparto. La preeclampsia se asocia con múltiples complicaciones como eclampsia, accidente cerebrovascular hemorrágico, síndrome HELP, desprendimiento de placenta, enfermedad renal y edema pulmonar. Y todas las preeclampsias corren el riesgo de un rápido deterioro. Por ello, las directrices de la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo no recomiendan que se utilicen los calificativos preeclampsia leve o preeclampsia grave. Todas las preeclampsias son graves. Pueden tener síntomas o signos de severidad, pero todas son graves y se pueden descompensar rápidamente. Cuando nosotros hablamos de manifestaciones de severidad o una preeclampsia con criterios de severidad, hacemos referencia a elevación de las cifras tensionales por encima de 160-110, elevación de enzimas hepáticas, compromiso renal, trombocitopenia, manifestaciones sugestivas de hemólisis, desarrollo de síndrome HELP o aparición de una eclampsia. La eclampsia se define como la aparición de un episodio convulsivo, usualmente tónico-clónico autolimitado en 2 a 5 minutos en el contexto de una preeclampsia. Algunas convulsiones no son tónico-clónicas. Algunas pueden ser manifestadas a través de alucinaciones visuales. Otras pacientes van a cursar con un PRES. De igual forma, es importante destacar que un porcentaje pequeño de las pacientes con eclampsia no van a tener hipertensión arterial. Van a tener proteinuria, pero no hipertensión arterial. Y un porcentaje de ellas puede progresar a un estatus convulsivo. El síndrome HELP es una complicación severa asociada con la preeclampsia, consistente en un acrónimo que traduce hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y conteo bajo de plaquetas. Se acompaña de una LDH por encima de 600, una ST por encima de 70 y un recuento de plaquetas por debajo de 150.000. El síndrome HELP puede ser parcial o puede ser total o completo cuando cumple con todos los criterios. Vale la pena mencionar que no todos los episodios de un síndrome HELP van de la mano con el diagnóstico de preeclampsia. En los estudios también se utiliza otra terminología cuando se habla de la preeclampsia y algunos hablan de preeclampsia temprana y preeclampsia tardía. La temprana es aquella que se instaura antes de la semana 34 y la tardía es aquella que se instaura de la semana 34 en adelante. En cuanto a aspectos epidemiológicos, curiosamente, según la literatura, la prevalencia de la preeclampsia es más baja en los países de ingresos bajos y ingresos medios.
exceptuando al África subsahariana. Sin embargo, posiblemente esta cifra no sea real, sino que sea resultado de una subnotificación y de la falta de investigación. En los países en vía de desarrollo tenemos pocos grupos de investigación fuertes sobre preeclampsia. Posiblemente uno de los más interesantes y que ha producido trabajos más significativos sea el del Dr. Vigil en Panamá. Anualmente se diagnostican 4 millones de casos con preeclampsia y este diagnóstico es responsable de la muerte de más de 70.000 mujeres y de más de 500.000 bebés. La prevalencia global de preeclampsia entre el año 2002 y el año 2010 fue de 4.6%, pero la prevalencia de preeclampsia prematura fue menor del 1%. Clásicamente, los trastornos hipertensivos asociados a la gestación, entre ellos la preeclampsia y sus complicaciones, han sido catalogados como la segunda causa de muerte materna, luego de la hemorragia. Estas cifras son muy importantes y nosotros debemos considerarlas, aunque si correlacionamos este dato tradicional con la información que ha surgido de estudios como el GLOS, que lo habíamos discutido, un estudio publicado en The Lancet en el año 2020, en la conferencia de sepsis obstétrica, veremos que posiblemente esta epidemiología sea un poco distinta, debido a que en el estudio GLOS, la principal causa de mortalidad que se logró documentar fue precisamente las infecciones. La preeclampsia aumenta 3.73 veces el riesgo de muerte. Además, la preeclámptica tiene un riesgo 3.12 veces mayor de muerte fetal y tiene un riesgo 2.7 veces más alto para la muerte neonatal. Y a lo largo de las décadas han surgido múltiples factores de riesgo. Sin embargo, ninguno de estos factores tiene un poder predictivo positivo importante, incluso cuando se combinan. El poder predictivo sigue siendo débil. Los factores de alto riesgo son variables. Sin embargo, para la Sociedad de Hipertensión en el Embarazo, ACOG y NICE, los factores de alto riesgo más relevantes son los antecedentes de preeclampsia, el embarazo múltiple, la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial crónica, la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido. La Sociedad Internacional de Hipertensión Gestacional considera como un factor de alto riesgo a la obesidad y a las tecnologías asistidas de la reproducción. La edad materna también tiene una relación con la preeclampsia y es una relación en forma de curva en cuanto al riesgo de poder desarrollarla. Me explico. El riesgo de preeclampsia es mayor en pacientes adolescentes y también en mayores de 35 años. Aunque otros autores utilizan un punto de corte como ACOG y como la Sociedad Internacional de Estudio de la Hipertensión en el Embarazo de 40 años, pero NICE utiliza un punto de corte de 35 años. También es importante mencionar que el riesgo de preeclampsia empieza a aumentar por cada año adicional luego de los 32 años. Las madres menores de 20 años también tienen un mayor riesgo por factores obstétricos, inmunológicos, socioeconómicos. Además que ser menor de 20 años se asocia principalmente con el riesgo de desarrollar una preeclampsia de inicio tardía, definida como aquella que aparece después de 34 semanas de gestación. La hipertensión crónica o la hipertensión arterial gestacional diagnosticada antes de la semana 20 de gestación también se asocia con un aumento de 5 veces en el riesgo de preeclampsia. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la hipertensión crónica reduce el riesgo de desarrollar preeclampsia en un 18%. La obesidad pregestacional también aumenta el riesgo de desarrollo de preeclampsia de 2 a 4 veces y el ejercicio durante el embarazo tiene un factor protector. De hecho, reduce en un 41% la probabilidad de desarrollar preeclampsia. En las mujeres con diabetes
Mellitus pregestacional, el riesgo de desarrollar preeclampsia es 3 veces más. El lupus eritematoso sistémico aumenta también casi 3 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia. También el riesgo de preeclampsia es aumentado en mujeres con síndrome antifosfolipídico, sobre todo en aquellas que tienen anticoagulante lúpico positivo, donde el riesgo es 2 veces mayor. Cuando las mujeres tienen anticuerpos anticardiolipina, el riesgo es 1,52 veces mayor. La primipaternidad también se ha asociado con un riesgo de preeclampsia. Algunos autores afirman que aumenta 3 veces el riesgo de preeclampsia. Los embarazos múltiples se asocian con casi 3 veces mayor riesgo de preeclampsia, al igual que el antecedente de preeclampsia, que es el factor de riesgo más relevante porque aumenta el riesgo de recurrencia de 7 a 10 veces. En cuanto a la concepción mediante técnicas asistidas, esto es controvertido, está consignado entre los factores de riesgo que consideran varias asociaciones, pero a partir del postulado planteado por Baski sobre la preeclampsia como una mala adaptación del sistema cardiovascular, es debatible el hecho de que la concepción mediante técnicas de fertilización asistida sean factores de riesgo. Además, estudios poblacionales con más de 500.000 pacientes, como los que discutíamos en la charla de microangiopatías trombóticas gestacionales, han mostrado que realmente la fertilización in vitro como tal o el cambio de pareja sexual como tal no son un factor de riesgo, sino que es un tema mucho más complejo. En caso de que deseen profundizar, los invito a que vean la charla de microangiopatía. En cuanto a factores de riesgo genético, se ha postulado que la preeclampsia puede tener un componente genético, pero esto sigue sin ser claro. Lo que sí se sabe es que el antecedente familiar materno aumenta el riesgo de preeclampsia de 3 a 4 veces. En las preeclampsias pretérmino como antecedente familiar aumenta el riesgo 2,15 veces y en las preeclampsias a término 1,49 veces. También la preeclampsia se ha asociado con algunos genes que se vinculan con factores trombofílicos, factores angiogénicos y con la regulación de la respuesta inmunológica. Se ha encontrado que la trisomía fetal 13 se asocia con un mayor riesgo de preeclampsia en la madre, probablemente por una copia adicional del SFLT1. También se ha encontrado que carecer del gen KIR cuando el feto expresa un genotipo HLA-C2 podría asociarse con un mayor riesgo de preeclampsia. Recuerden que la familia KIR se expresa en los natural killer e interactúa con los HLA-C paternos que se expresan en la superficie de las células trofoblásticas. Hay un metaanálisis muy interesante que lo pueden ver en pantalla que estudió asociaciones genotípicas de madres y de hijos europeos y también de población asiática y encontró la existencia de 3 variantes genéticas que se podrían asociar con preeclampsia. Una en el gen FLT1, otra en el gen FTO y otra en el gen ZNF831. Es bien sabido que el FTO y el ZNF831, según lo que se documenta en la literatura, cuando tiene variantes, se puede asociar con un mayor riesgo de hipertensión arterial, de diabetes mellitus y de obesidad. En cuanto al origen de la preeclampsia, eso es algo que es muy controvertido. Lo vamos a mencionar en este momento, aunque más adelante retomaremos nuevamente con la fisiopatología. Este artículo publicado por Baski en el 2020-2021 plantea una pregunta muy interesante. ¿La placenta es un villano o es una víctima en la preeclampsia? Históricamente se ha enseñado que es el villano. Históricamente se ha enseñado que la preeclampsia se debe a una alteración del sistema inmunológico, a una remodelación inadecuada de las arterias espirales y a una placentación defectuosa. Y esto es lo que se ha enseñado siempre. Sin embargo, Baski en este artículo analiza la evidencia que parece complementar o parece mostrar que la preeclampsia
al menos en algunos contextos, se debe a una mala adaptación del sistema cardiovascular más que a un problema de la placentación. Vamos a hablar sobre un parámetro que es la resistencia de la arteria uterina. En teoría, la hipótesis tradicional afirma que la elevación del índice de la arteria uterina se incrementa por una invasión inadecuada del trofoblasto. Y recuerden que los índices de la arteria uterina en teoría reflejan la resistencia vascular en la circulación útero-placentaria. Y los índices Doppler de la arteria uterina están determinados por dos cosas. Uno, el grado de desarrollo del trofoblasto. Y dos, la función cardíaca materna. Ahora, se ha encontrado en las pacientes preeclámpticas que tienen un desarrollo tardío de la misma, elevaciones de nuevo tardías en el tercer trimestre de los índices de la arteria uterina. Esto biológicamente no se debe a la invasión del trofoblasto, porque requeriría una deconversión fisiológicamente imposible de las arterias espirales. Por otro lado, también debemos mencionar que cuando se realizan estudios Doppler de otras arterias, como en las arterias oftálmicas y de las radiales, se han encontrado índices anormales varios meses antes del inicio de la preeclampsia. De hecho, estos dos mencionados son tan efectivos como el índice de la arteria uterina. También se ha encontrado que las pacientes que tienen una condición cardiovascular, cuando reciben intervenciones que mejoran la condición cardiovascular, también presentan una mejoría en su preeclampsia. Cuando nosotros hablamos de monitoría hemodinámica gestacional, en la conferencia que tenemos aquí, mencionábamos que el gasto cardíaco en la gestación para el tercer trimestre aumenta un 40-50%. Lo que se ha encontrado en los estudios de hemodinamia de las pacientes preeclámpticas es que ese gasto cardíaco no se incrementa adecuadamente. Así que posiblemente la preeclampsia tenga un componente que se ha ignorado durante muchos años, que sea secundario a una mala adaptación del sistema cardiovascular. En otras palabras, Baski plantea que la preeclampsia puede ocurrir por un rendimiento cardíaco subóptimo y por una mala adaptación cardíaca al embarazo, más que a una invasión insuficiente o inadecuada del trofoblasto. En cuanto a factores de riesgo raciales, esto es un tema controvertido, pero parece ser que la raza negra y asiática tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia en relación a las pacientes de raza blanca, incluso cuando se tiene en cuenta la privación social. De hecho, la raza negra tiene el doble de riesgo para desarrollar preeclampsia, sobre todo de inicio temprano, donde el riesgo es 3.5 veces mayor, y cuando nosotros ya hablamos de la preeclampsia a término, estamos hablando que el riesgo es aproximadamente 2.5 veces. Las mujeres de origen asiático, de origen surasiático puntualmente, tienen 1.5 veces más riesgo de preeclampsia que las blancas. Y en cuanto a la población hispana, todavía no se cuenta con estudios epidemiológicos de calidad para poder dar una respuesta. Es bien sabido que las mujeres con enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo de padecer preeclampsia, al igual que las preeclámpticas tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal. Algunos factores como la glomerulonefritis, la enfermedad renal diabética y la enfermedad renal poliquística se asocian de manera estrecha con la preeclampsia. Las tiroidopatías también aumentan el riesgo de preeclampsia. Se ha encontrado que las pacientes con preeclampsia tienen alteraciones de la microbiota, como podemos apreciar en pantalla, y se ha encontrado que las pacientes que tienen embarazos previos complicados por RCIO, abruptio de placenta, fertilización in vitro y que han recibido tratamientos hormonales tienen un incremento del riesgo de preeclampsia. Tomemos con mucha precaución la fertilización in vitro, por lo que estábamos describiendo previamente. Estudios recientes realizados con cohortes de más de 500.000 pacientes han mostrado que el cambio de pareja sexual
si la mujer previamente estuvo embarazada, no se asocia con un incremento en el riesgo de preeclampsia. Y en cuanto a la fertilización, Baski menciona un estudio que mostró que el riesgo de preeclampsia cuando una mujer es embarazada mediante fertilización versus por su pareja sexual es de 22 y 24% respectivamente, por lo cual es un factor de riesgo un poco controvertido. Existe evidencia limitada que relaciona la preeclampsia con embarazos ectópicos previos y también con COVID-19 severo. Y también se ha encontrado que la altitud por encima de 2.700 metros también incrementa el riesgo de preeclampsia. Hay un problema con los factores de riesgo reconocidos por las grandes asociaciones de ginecobstetricia, y es que provienen de estudios hechos en países ricos y no incluyen factores de riesgo que son importantes para los países de ingresos bajos y medianos, como los controles prenatales deficientes, el bajo índice de masa corporal, la desnutrición, el embarazo adolescente, el antecedente de malaria y la anemia, que han sido documentados como factores de riesgo en varios estudios que se han hecho de manera, entre paréntesis o entre comillas, independiente. La fisiopatología de la preeclampsia es muy compleja y es incierta, de hecho se conoce como la enfermedad de las teorías y tiene varios puntos importantes a tener en cuenta. Primero, la endoteliopatía, las alteraciones a nivel de la permeabilidad vascular pulmonar y el riesgo de desarrollar edema pulmonar, el compromiso renal, el compromiso hepático, el compromiso neurológico y también la restricción del crecimiento fetal. Vale la pena que cada uno de estos puntos lo toquemos de manera individual. En cuanto a la endoteliopatía, en la preeclampsia hay una pérdida de las funciones anticoagulantes, antiplaquetarias y fibrinolíticas. Las mujeres con preeclampsia tienen hipoperfusión cardíaca y renal, tienen una congestión venosa aumentada, tienen una alteración entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Esto lleva a hipertensión, presentan anormalidades en el Doppler de la arteria uterina, elevación del nitrógeno ureico en sangre, del potasio, del calcio y de la creatinina. Tienen alteración en el recuento de plaquetas, glóbulos blancos y también van a tener proteinuria. Todo esto va a ser secundario a la endoteliopatía. En cuanto al edema pulmonar, recordemos que es una complicación frecuente en la preeclampsia, ocurre en torno al 0.6 al 5% de las mujeres con preeclampsia. Per se, la mujer embarazada ya tiene una disminución de la presión oncótica de aproximadamente el 14 a 17%. La preeclampsia ocasiona un aumento de la permeabilidad capilar, genera un aumento de la presión hidrostática y causa una disfunción diastólica. Todo esto puede condicionar el desarrollo de un edema pulmonar. El edema pulmonar es más común en el posparto. En cuanto al compromiso renal, el riñón es el órgano principalmente afectado. Estas pacientes tienen endoteliosis glomerular, que consiste en hinchazón de las células endoteliales, obliteración de las fenestraciones e invasión del espacio capilar. Tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular, tienen proteinurias, porque las concentraciones de SFLT1 inhiben a la sinaptopodina y también a la nefrina en la membrana de hendidura de los podocitos. También en estas mujeres ocurre compromiso hepático, que es fruto de la inflamación periportal y del daño hepatocelular. Y precisamente esto va a ser lo que nos va a explicar por qué estas mujeres presentan dolor en el cuadrante superior derecho y también a nivel del epigastrio. Estas mujeres también tienen un aumento en los niveles de transaminasas, pueden tener hematomas subcapsulares, fallo hepático, ruptura hepática. Además, la microangiopatía ocasiona vasoespasmo en los sinusoides hepáticos y allí se empieza a depositar fibrina y esto causa isquemia. Todo esto también va a contribuir al inicio del síndrome HELP. Estas pacientes pueden tener hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, pueden tener daño hepático y pueden incluso llegar a cursar con una coagulación intravascular diseminada. En estas mujeres es común que haya trombocitopenia, que haya una disminución del fibrinógeno,
que hayan alteraciones en los niveles de antitrombina y que aumenten los tiempos de coagulación, como el PT o el PTT. En cuanto al compromiso neurológico, lo más importante a mencionar posiblemente sea la eclampsia o las convulsiones, aunque estas pacientes también pueden experimentar escotomas visuales, cegueras corticales, accidente cerebrovascular isquémico, trombosis del seno venoso cerebral, hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracerebral, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, síndrome de encefalopatía posterior reversible, entre otras. Y finalmente, la preeclampsia lleva a una disfunción placentaria marcada que lleva a una restricción del crecimiento fetal. Usualmente estos fetos tienen un bajo peso fetal. Precisamente por ello, la Sociedad Internacional de Hipertensión en el Embarazo recomienda evaluar la velocidad de crecimiento fetal, el volumen del líquido amniótico y el Doppler de la arteria umbilical a través de ultrasonido cada 2 semanas en este tipo de pacientes. También recomienda la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, la cardiotocografía cada 6 horas y la toma de proteinuria para poder estimar el riesgo perinatal a partir de las 32 semanas. Recordemos que la preeclampsia ocurre cuando la placenta está presente o estuvo presente recientemente y la función de la placenta depende de la vascularización de las vellosidades placentarias en el embarazo temprano. Recordemos que la vascularización va a depender de las arterias espirales, que son endometriales, de la arteria arcuada, de las ramas radiales y de las arterias rectas que están a nivel del miometrio, de la arteria uterina, que a su vez viene de la arteria ilíaca. Acá podemos ver cómo se originan. El embarazo inicia luego de la implantación de un blastocito en el endometrio receptivo. El endometrio es transitoriamente receptivo para la implantación de un blastocisto durante la fase lútea media del ciclo menstrual. Luego de la implantación, la placenta se forma a partir de células del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario. Las células del trofoblasto se diferencian en citotrofoblastos de las vellosidades y los citotrofoblastos de las vellosidades se fusionan para formar el sincitio trofoblasto o citotrofoblastos extravellosos invasivos. El mesodermo extraembrionario se diferencia en tejido estromal central de las vellosidades y los vasos sanguíneos. Los trofoblastos extravellosos invaden el tercio superior del miometrio luego de 14 días de la implantación hasta la semana 18 de la gestación. Recuerden que el sincitio trofoblasto cubre la placenta y está en contacto con la sangre materna, y el citotrofoblasto forma el trofoblasto extravelloso y ancla la vellosidad placentaria en la decidua a través de las columnas celulares, como podemos ver en pantalla. Los trofoblastos extravellosos liberan factores como la progesterona para poder mejorar la decidualización, y las arterias espirales uterinas se empiezan a remodelar, se convierten en vasos de gran diámetro, de alto flujo y de baja resistencia para poder satisfacer los requerimientos placentarios. Y este proceso de remodelación es un proceso que es iniciado por las células natural killer uterinas y las células T reguladoras, y es controlado por factores de crecimiento angiogénicos y por citoquinas. Inicialmente los trofolastos extravasculares invaden las arterias y taponan las arterias maternas, bloquean el flujo sanguíneo hacia la placenta en desarrollo, y el desarrollo embrionario se va a dar en un entorno hipoxémico. Luego de las 10 a 12 semanas de gestación, los tapones de trofolastos se desprenden y permiten un mayor flujo de sangre para poder perfundir el espacio intervellositario y aumentar la oxigenación feto-placentaria. El embarazo normal es un estado de baja resistencia y de alto volumen. Durante la gestación normal hay un aumento del volumen plasmático que lleva a un aumento del volumen sistólico, hay un incremento de aproximadamente 15 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca, esto lleva a un incremento del gasto cardíaco,
y también, naturalmente, ocurre una disminución de la presión arterial y de las resistencias vasculares sistémicas. En la gestante normal hay adaptaciones endoteliales y miogénicas que no se dan en la preeclampsia. La fisiopatología exacta de la preeclampsia es un tema debatible. Se propone una yuxtaposición entre una mala adaptación cardiovascular, que es la teoría planteada por Vasky, y las alteraciones de la placentación y el sistema inmune. Hay un modelo que se propone que es el modelo de 2 etapas, que es la teoría con mayor evidencia histórica. En la etapa 1, la disfunción placentaria causa estrés en el sincitio trofoblasto y esto causa estrés oxidativo, estrés en el retículo endoplásmico, daño mitocondrial, metabolismo desregulado y apoptosis. Esto libera citoquinas proinflamatorias, libera especies reactivas de oxígeno, también agentes antiangiogénicos y vesículas extracelulares. Cuando hablo de agentes antiangiogénicos, hago referencia, por ejemplo, al SFLT1. Todo esto promueve el desarrollo de endoteliopatías y esto ya un trastorno multiorgánico. Y ya en la etapa 2, ya ese estrés del sincitio trofoblasto lleva a las manifestaciones clínicas de la preeclampsia. Se cree que la preeclampsia se debe a una inadecuada remodelación de las arterias espirales, que es la responsable de una invasión superficial de los trofoblastos extravellosos y todo esto lleva a isquemia placentaria y luego a lesiones por perfusión. En la preeclampsia pretérmino, el estrés del sincitio trofoblasto se debe a una placentación anormal en el embarazo temprano y esto es lo que lleva al desarrollo de restricción del crecimiento intrauterino y al menos en la preeclampsia pretérmino el villano parece ser la placenta, pero en la preeclampsia a término las alteraciones de la placentación no son comunes y el estrés del sincitio trofoblasto se inicia tardío, posiblemente por una mala adaptación del sistema cardiovascular o por compresión de las vellosidades o por envejecimiento prematuro de la placenta. Al menos en la preeclampsia a término, la placenta es la víctima. Es así que, dando respuesta a la pregunta del doctor Vasky, la preeclampsia parece ser una condición multifactorial con una fisiopatología variable y al menos ambas teorías pueden ir de la mano. Y esto explica por qué los modelos de predicción con biomarcadores de la placentación, como por ejemplo cuando se calcula la relación SFLT1-PIF, tiene tasas de detección de 75 a 90% en la preeclampsia pretérmino, pero la tasa de detección en el embarazo a término o en la preeclampsia a término disminuye hasta un 50%. En las preeclámpticas también hay una disfunción del sistema inmune. Hay una alteración de la tolerancia inmunológica fetoplacentaria porque las células T reguladoras liberan citoquinas inflamatorias. Las mujeres con preeclampsia tienen elevados autoanticuerpos del receptor tipo 1 de angiotensina 2 y esto causa vasoconstricción y endoteliopatía. En condiciones normales hay una reducción en la expresión placentaria del complejo mayor de histocompatibilidad y también del sistema de antígenos leucocitarios humanos. Esta teoría podría explicar por qué la primipaternidad, los embarazos con una nueva pareja, los embarazos tras un periodo interginésico prolongado, o sea, superior de 10 años, los embarazos poco después del primer coito o los embarazos con el uso de óvulos donantes o esperma desconocido podrían aumentar el riesgo de preeclampsia, aunque vuelvo y menciono, eso es algo que es controvertido. Lo que es claro es que los factores de riesgo más importantes son la salud metabólica y la salud cardiovascular. En las pacientes preeclámpticas hay una inadecuada adaptación para suplir las demandas del embarazo y esto lleva a una remodelación reducida de las arterias espirales. Además, las preeclámpticas tienen mayor riesgo de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, alteración del metabolismo energético y disfunción lipídica. En las preeclámpticas también se ha encontrado una expresión génica desregulada. En estas mujeres, el tejido placentario tiene una expresión desregulada de genes asociados con la angiogénesis y el estrés oxidativo. A nivel del tejido decidual, se ha encontrado que se alteran genes que están asociados con la inmunorregulación y con la inflamación.
también que están asociados con la movilidad celular, la desidualización y la función de las células natural killer. Hay muchos genes desregulados que están relacionados con la utilización de carbohidratos, energía y con la respuesta inmunológica, sobre todo en el contexto de la preeclampsia pretérmino. Esto explica por qué en la preeclampsia ocurre un aumento del SFLT1 y disminuye el PGF aproximadamente 5 semanas antes del desarrollo de la enfermedad. También en las preeclámpticas hay un aumento de la endoglina soluble. En las preeclámpticas también se ha encontrado que los dominios NACHTLRR, PID y NLRP7 y su proteína adaptadora asociada, que es la PICARD, están aumentados en la placenta. En la preeclampsia también hay una inflamación estéril porque hay un incremento de los inflamosomas que regulan la actividad de la caspasa 1. También se ha encontrado que la interleuquina 11 está aumentada y las galectinas 1, 2, 3, 7, 9, 13 y 14 también parecen estar involucradas en el desarrollo de la preeclampsia. Por otro lado, las pacientes con preeclampsia también tienen vesículas extracelulares que son enriquecidas con factores antiangiogénicos, con ligandos inductores de la apoptosis y también con caspasa 3 activa. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico se hace luego de la semana 20 cuando se encuentran cifras tensionales por encima de 140-90 en 2 mediciones junto a síntomas o signos de preeclampsia. Por ejemplo, una relación proteína-creatinina mayor de 30 miligramos milimol en orina aleatoria, una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, una creatinina mayor de 1.02 miligramos decilitro según la Sociedad de Estudios de Hipertensión Gestacional, niveles de ALT o AST por encima de 40, síntomas neurológicos, plaquetas por debajo de 150.000, coagulación intravascular diseminada, hemólisis, edema pulmonar, isquemia miocárdica o infarto, una saturación arterial de oxígeno menor de 90, requerimiento de una FI2 mayor de 50% por más de una hora, necesidad de intubación orotraqueal para asegurar la vía aérea, restricción del crecimiento intrauterino, desequilibrio angiogénico o abruptio de placenta. Estos criterios, que son los criterios de la Sociedad Internacional de Hipertensión Gestacional, fueron publicados en el año 2014, fueron revisados en el 2018 y en el 2021 y cambiaron las recomendaciones que se habían publicado en el 2001. La Sociedad Internacional de Estudio de Hipertensión Gestacional recomienda la evaluación de factores angiogénicos como marcador de disfunción uteroplacentario para poder discernir una preeclampsia de una hipertensión arterial crónica. En cuanto a Koch y Nice, ellos actualizaron sus directrices en el año 2019, pero son casi totalmente iguales que las directrices de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión Arterial, que actualizó sus criterios en el año 2018. Básicamente estos son a Koch y Nice cuando vieron los criterios que publicaron en el año 2018. En cuanto a la relación de factores angiogénicos, cuando una relación de factores angiogénicos es menor de 38, se puede descartar de manera confiable la preeclampsia como diagnóstico principal. En pantalla podemos apreciar los criterios diagnósticos de preeclampsia según ACOG. En la actualidad, Nice y ACOG recomiendan que se tamicen a las pacientes con los factores de riesgo que vemos en la tabla. Sin embargo, hay una calculadora muy interesante que es la que estoy seleccionando, que es la calculadora de la Fundación de Medicina Materno-Fetal, que ha mostrado ser superior en un programa que involucró 16.747 pacientes en relación a la tabla de factores de riesgo que se ha utilizado para poder iniciar el tamizaje de las pacientes con un posible riesgo de preeclampsia.
La Sociedad Internacional de Estudio de Hipertensión Gestacional recomiendan que cuando sea posible se utilice este algoritmo, porque es un algoritmo que es más individualizado a la paciente. De hecho, el enfoque de NICE y el enfoque de ACOG tienen una tasa de identificación de preeclampsia prematura de apenas 41%, mientras que la Fundación de Medicina Fetal tiene una tasa de detección de hasta el 82%. De hecho, identifica al 90% de las preeclampsias antes de la semana 34 y al 80% de las preeclampsias antes de la semana 37 y al 44% de las preeclampsias después de la semana 37 de gestación. En pantalla podemos ver un algoritmo que se recomienda para la realización de pruebas de tamización dependiendo del trimestre. Entonces, en el primer trimestre se recomienda que se haga un screening entre la semana 11 a 13 de gestación a todas las mujeres. Debemos evaluar las características maternas, la presión arterial materna y, si está disponible, podemos considerar, por ejemplo, la evaluación del índice de pulsatividad de la arteria uterina. A partir de esto, vamos a definir si empezamos manejo profiláctico con aspirina a dosis de 75 a 150 miligramos que debe iniciarse antes de la semana 16 hasta la semana 36. En el segundo trimestre, nuevamente, se hace un screening entre la semana 19 a 24 de gestación a las mujeres que en el primer trimestre fueron identificadas como bajo riesgo. Estas mujeres que fueron identificadas como de bajo riesgo nuevamente son evaluadas y si está disponible se toman factores angiogénicos o se mira el índice de pulsatividad de la arteria uterina. Si la paciente tiene alto riesgo y tiene menos de 32 semanas de gestación, se incrementa el monitoreo, se evalúa a la paciente. Si la paciente tiene bajo riesgo, vamos al tercer trimestre, semana 35 a 37, vuelven a evaluarse, se miran los mismos ítems y se miran los factores angiogénicos y se realiza la relación angiogénica. En el caso de que las pacientes estén en un grupo de bajo riesgo, se sigue haciendo screening en la semana 35 a 37 y se considera la toma de factores angiogénicos y el cálculo de la relación para saber si están en un grupo de alto riesgo o de bajo riesgo. Si están en un grupo de alto riesgo, se incrementa el monitoreo. Si están en un grupo de bajo riesgo, se hace manejo expectante. Si en el segundo trimestre las mujeres entran en la categoría de alto riesgo y tienen menos de 32 semanas, nosotros vamos a volver a hacer un seguimiento en la semana 32. Recuerden que estas pacientes están estrictamente monitorizadas y en este momento se solicitan los factores angiogénicos y se evalúa la relación y si tienen alto riesgo antes de 36 semanas de gestación, vamos a incrementar el monitoreo entre 32 a 35 semanas. En cuanto al tratamiento, la solución de la preeclampsia es desembarazar. Se pueden utilizar antihipertensivos para los embarazos prematuros, aquellos que sean menores de 34 semanas. El objetivo es llevarlo hasta la semana 34. La hipertensión grave, que se define como aquella que tiene cifras sistólicas por encima de 160 y diastólicas por encima de 110, debe intentar reducirse para mantenerse entre 140 a 155 y 90 a 105. Se pueden utilizar antihipertensivos como alfametildopa, labetalol y nifedipino. El nifedipino ha mostrado ser el mejor para controlar las presiones en 6 horas. El nifedipino es un agonista de los canales de calcio, causa vasodilatación periférica, tiene una acción rápida, pero puede asociarse con cefalea, mareo, palpitaciones, edema y enrojecimiento. El labetalol bloquea los receptores beta 1, beta 2 y alfa 1, disminuye la resistencia vascular periférica, tiene un efecto inotropo negativo, pero puede causar edema y falla cardíaca, además de que también puede causar broncoespasmo.
El labetalol se utiliza muy bien por vía endovenosa para las crisis hipertensivas. El alfa-metildopa es un agonista del receptor alfa-2, tiene un efecto simpático-mimético de acción central y puede asociarse con somnolencia. Vale la pena mencionar el estudio CHAP y el estudio CHIP que se realizaron en el contexto de la hipertensión gestacional y mostraron que es seguro y beneficioso mantener cifras tensionales por debajo de 140/90. También vale la pena mencionar el estudio IPITAT-1, fue un estudio que mostró que la inducción del parto se asociaba con menores resultados maternos adversos en relación al manejo expectante luego de la semana 36. Otro estudio importante es el IPITAT-2, que mostró un aumento del SDRA neonatal con el parto o con la cesárea inmediata versus el monitoreo expectante llevando el embarazo a la semana 37 en pacientes con preeclampsia no grave entre la semana 34 y 37. Otro estudio importante es el FENIX. El estudio FENIX mostró una menor morbilidad materna y una mayor muerte perinatal en los partos planificados en los embarazos entre la semana 34 y 37. En la actualidad, debido a que la prioridad es la mamá, si es posible desembarazar a la semana 34, se desembaraza a la semana 34. Recuerden que entre las semanas 24 a 34 se deben utilizar corticoides. Si se utiliza dexametasona, son 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Y si se utiliza betametasona, que es el más usado, son 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. En las pacientes con preeclampsia con criterios de severidad, debe utilizarse sulfato de magnesio como profilaxis. Se da una dosis de carga de 4 gramos y se continúa con una infusión de 1 gramo hora. La utilización del sulfato de magnesio proviene del MACPAI Trial, un estudio clásico publicado en el año 2002 con 10.110 pacientes. Aleatorizaron 4.999 a sulfato de magnesio y 4.993 a placebo. Se encontró que cuando se utilizaba sulfato de magnesio reducía en un 58% el riesgo de eclampsia y los eventos adversos se presentaban solamente en el 24% de las gestantes. El sulfato de magnesio para el manejo de las convulsiones asociadas a el desarrollo de una eclampsia ha mostrado ser superior que el diazepam y la fenitoína. En cuanto a la duración de la infusión de sulfato de magnesio luego del parto, la recomendación internacional ha sido que luego del parto se debe utilizar una infusión de mantenimiento de 1 a 2 gramos hora por 24 horas. Sin embargo, esto podría asociarse con más eventos adversos. Y en este campo, el doctor Paulino Vigil ha hecho trabajos muy interesantes y ha mostrado que la utilización de infusiones de 6 horas de sulfato de magnesio son tan efectivas como las infusiones de 24 horas de sulfato de magnesio. El doctor Vigil hizo un estudio con 284 pacientes, 143 fueron asignadas a el grupo de sulfato de magnesio por 24 horas y 141 al grupo de 6 horas. No encontró diferencias estadísticamente significativas, ambas fueron igual de útiles. El gran problema con el sulfato de magnesio, la gran preocupación es la intoxicación. Por eso, a todas las pacientes que estén utilizando sulfato de magnesio, se les debe evaluar la diuresis, los reflejos y el patrón respiratorio. Cuando los niveles plasmáticos de sulfato de magnesio están entre 8 a 10, los reflejos se abolen. Cuando los niveles llegan a 13, puede ocurrir un paro respiratorio. El manejo de la intoxicación por sulfato de magnesio es con gluconato de calcio al 10% y en caso de que la paciente entre en paro respiratorio se debe asegurar la vía aérea. La dosis de gluconato de calcio al 10% es de 1 gramo que se administra en bolo por vía intravenosa. En el caso de las convulsiones,
Se debe prevenir la injuria traumática asociada con ellas, se debe prevenir la hipoxia materna y se deben realizar maniobras para evitar la broncoaspiración. Recuerden que la mayoría de las convulsiones asociadas a eclampsia se autolimitan. No se deben intubar estas pacientes solo por haber convulsionado. Ya si la paciente pasa a un estatus, se procede a asegurar la vía aérea. Se recomienda que se disminuya la presión hasta un 20%, llevando a metas por debajo de 160 a 110. Para eso se pueden utilizar antihipertensivos endovenosos como la betalol. Se dan bolos de 10 a 20 miligramos, inicialmente uno, y luego de 20 a 80 cada 15 minutos con un máximo de 300 miligramos. La dosis de infusión es de 1 a 2 miligramos minuto. También se puede contemplar la hidralazina intravenoso, 5 miligramos. Luego se puede dar de 5 a 10 cada 20 minutos hasta un máximo de 20 miligramos. Y la infusión es de 0.5 a 10 miligramos hora. Se puede utilizar también nifedipina oral de liberación inmediata. Se dan dosis de 10 a 20 miligramos cada 2 a 6 horas hasta un máximo de 180 miligramos día. Si la paciente progresa a un estatus convulsivo, se debe considerar la sedación con midazolam, con propofol o con fenobarbital o tiopental. Y si la paciente presenta un estatus convulsivo, debemos tomar una resonancia magnética. En cuanto a la prevención, hay algunas conductas que tienen una alta evidencia y otras que se han propuesto. En cuanto a la prevención, la medida que tiene mayor evidencia es la aspirina. Esto a partir del estudio ASPRE. El estudio ASPRE mostró que la aspirina a dosis bajas antes de la semana 16 reducía en un 62% el riesgo de preeclampsia. El ejercicio también disminuye el riesgo de preeclampsia y de trastornos hipertensivos gestacionales, lo disminuye en un 25%, según un metaanálisis de 27 ensayos clínicos que objetivó que la realización de al menos 260 minutos de ejercicio por semana reducía el riesgo de trastornos hipertensivos. Un metaanálisis de 30 estudios también mostró que las bajas dosis de calcio reducían el riesgo de preeclampsia a la mitad en mujeres con alto riesgo de desarrollar. Hay un ensayo que es el ensayo Innovacia. Fue un ensayo que se hizo con 173 pacientes, donde se documentó que la pravastatina diaria, iniciada entre la semana 14 a 20 hasta el parto, reducía la tasa de preeclampsia y se ha propuesto su utilización, pero todavía no hay recomendaciones en torno a ello. Probablemente puedan tener un rol en la profilaxis de la preeclampsia, pero no es claro. Otro estudio mostró que la metformina diaria en embarazos únicos de mujeres obesas desde las semanas 12 a 18 hasta el parto también generaban una reducción en el riesgo de preeclampsia. Un metaanálisis con 313 mujeres provenientes de varios estudios mostró que la suplementación diaria con vitamina D también reducía el riesgo de preeclampsia, y otro metaanálisis que tuvo un total de 2.464 pacientes encontró que había una reducción en la incidencia de preeclampsia cuando se utilizaban heparinas de bajo peso molecular profilácticas antes de la semana 16 de gestación. Mensajes para llevar a casa. La preeclampsia es solo el inicio. ¿Cómo así? La preeclampsia es un factor de riesgo renal, cardiovascular y cerebrovascular a largo plazo. Estas pacientes quedan con secuelas que en ocasiones no son evidentes para toda la vida. La preeclampsia de inicio temprano aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, solo por poner un ejemplo, 5 veces. Y la tardía aumenta el riesgo 1.65 veces. Por otro lado, las gestantes con preeclampsia van a tener a largo plazo de 5 a 12 veces más riesgo de enfermedad renal. Además, los hijos de las pacientes preeclámpticas tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de deterioro cognitivo. La preeclampsia representa una de las principales causas de morbimortalidad materna, y por todo lo que hemos estado discutiendo, el cribado y el diagnóstico debe ser temprano. Muchas gracias.